Muy buenos días a todos. Vamos a estar esperando unos minutos un par de minutitos para dar la entrada a todos los acompañantes. Les recordamos que vamos a tener transmisión en vivo y que se va a quedar grabado también en el canal de YouTube. Les estaré compartiendo la liga en unos momentos y también para los que nos acompañan pueden tener la transmisión en subtítulos en portugués. Buenos días a todos. Muy bien. Bueno, pues como siempre, en honor al tiempo, quisiera dar la bienvenida a nuestra reunión del Astro Journal Club para Latinoamérica y Península Ibérica en portugués y español. Es un honor para la doctora Alessandra Díaz, el doctor Gustavo Sarria y una servidora, la doctora Dolores de la Mata, seguir con esta iniciativa que busca compartir desde un punto de vista diferente los artículos más relevantes en la radioterapia y cuáles son las realidades que nos acercan en diferentes países. En esta ocasión nos sentimos muy honrados de contar con el doctor Alexander Artur Jacinto, que es el coordinador de investigación de radioterapia en el Hospital Amor de Barretos, en Brasil. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Y también contamos con el doctor Francisco Pérez Peña, es residente de tercer año en la Universidad de Valparaíso de Chile. Quiero dar las gracias a los dos por su tiempo y por su interés y vamos a empezar, como en otras reuniones, con la primera descripción del artículo de la mano del doctor Peña y seguirá el análisis por el doctor Jacinto. Gracias por la invitación. Cuando quiera, doctor Pérez. Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Yo soy el doctor Francisco Pérez Peña. Yo soy residente de la Universidad de Valparaíso de Chile, del Hospital del Carlos Van Buren. Muchas gracias por la invitación a participar de este Astro Journal Club. Yo voy a presentarles ahora el estudio HIPNO, que es lo que nos convoca hoy día. Denle nomás, doctora. Primero, como introducción, este estudio lo que presenta como problemas son dos problemas específicos, uno es clínico y el otro radiobiológico, ¿no? Dentro de ellos, el carcinoma escamoso de cabeza y cuello localmente avanzado suele requerir radioterapia y radioquimioterapia definitiva como una alternativa de preservadora de órganos, principalmente en aquellos pacientes que no son candidatos a cirugía o por razones médicas técnicas. Generalmente los esquemas que son propuestos o que eran propuestos eran largos, de 5.5 a 7 semanas, en donde consumían capacidades de equipo, personal y generaban costos para el paciente. El hipofraccionamiento entonces reducía esas fracciones, pero históricamente preocupaba por la toxicidad tardía. El acceso a la radioterapia moderna, si bien es limitado, también tenemos otro problema que es a nivel de salud pública. El carcinoma escamoso de cabeza y cuello representaba hasta el 30% de los cánceres incidentes, principalmente en India, pero mundialmente del 4 al 5%. La hipótesis práctica del HIPNO entonces es si podemos acortar el tratamiento manteniendo un control tumoral sin aumentar la toxicidad tardía severa. Por eso propone menos fracciones, 13 fracciones versus menos que el comparativo, que eran 33 fracciones en aceleramiento, y poniendo como una diferencia de tiempo total menor de 11.2 días con una diferencia esperada, principalmente para disminuir a los pacientes con interrupciones mayores de 5 días. Siguiente. Hay un razonamiento radiológico de los dosis, tiempo y fracción. La idea principalmente de estos modelos era poder hacer un modelo de bioefecto basado en algunas opciones de alteración del fraccionamiento utilizados en 1990 hasta el 2000 principalmente,
Y este modelo fue basado en el modelo lineal cuadrático, acortando el tiempo total para dañar más el tumor en los tejidos tardíos, que a los tejidos tardíos. Y con la aceleración más la reducción de la dosis total, que subir de 2.75 grays por fracción, y acortar el tratamiento a 4 semanas permitía bajar la dosis total de 66 a 55 grays, intentando mantener el control tumoral sin aumentar la toxicidad tardía. Dentro de ellos, los centros de enrolamiento, bueno, la hipótesis principal radiobiológica que trató de generar esta hipótesis, y este modelo fue más que nada comprobar a través de esta hipótesis el ensayo clínico. Siguiente. Dentro de los centros de enrolamiento podemos ver que muchos de los países involucrados fueron latinoamericanos, Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay, y por eso es muy relevante este estudio, ¿no? Siguiente. Dentro de los métodos, el diseño de estudio es un ensayo clínico aleatorizado, fase 3 multicéntrico de no inferioridad, en donde las instituciones podían estratificar inicialmente si el paciente tenía un ECOG de 0 a 2, si iba a ir a cisplatino concurrente, sí o no, y si el subsitio tumoral en el esquema de protocolo. Una de las cosas importantes de este diseño de estudio es que es pragmático, ¿no? Que cada centro usaba su estándar dentro del protocolo, que era abierto, y que el sedamiento se juzgó inviable, que la tecnología ocupada podía ser pragmática, y que teníamos dos endpoints principales de no inferioridad. La leterización fue central a través del envío de los datos de los pacientes vía mail, unos a uno utilizando bloques de 6, eso que permite el ocultamiento de la secuencia de los pacientes, comparando el fraccionamiento propuesto por IMNO de 55 grays en 2.75 grays por fracción en 20 fracciones, más o menos cisplatino, comparado con un fraccionamiento acelerado de 66 grays de 2 grays por fracción en 33 fracciones. El margen de no inferioridad del 10% para ambos, es algo que vamos a ir discutiendo quizás después con el doctor, para el control locorregional y la toxicidad tardía grado 3 o más. Siguiente. Dentro de los métodos, la población elegida de los desenlaces, tenemos que los criterios principales era una edad mayor de 18 años, con un performance status de 0 a 2, con un carcinoma escamoso de cabeza y cuello, invasor estadio del 1 al 4, donde los sitios eran principalmente orofaringe, hipofaringe, laringe o cavidad oral, que se excluye los glóticos y estadio 1 y 2, excluye los M1 o comorbilidades mayores que estaban reportadas en el estudio que afectaban el tratamiento o evaluación o sobrevida, los candidatos a radioterapia externa, definitiva y seguimiento prolongado con un consentimiento informado escrito. Dentro de las cosas que nos parecen relevantes acá también hablar y discutirnos es que nos exigió el test de BPH o PSI6. Dentro de los outcomes coprimarios, un control locorregional, los eventos adversos tardíos grados 3 o mayores, y los outcomes secundarios de sobrevida global, sobrevida libre de progresión, la toxicidad aguda tardía y el CTC-AI versión 4.0 era lo que utilizábamos para reportar entonces la toxicidad. Dentro de los resultados, vemos que los pacientes, la mayoría eran pacientes que tenían un performance status de 0 a 1, el 96%. Por lo tanto, si utilizamos este estudio y vemos que la mayoría de los pacientes tenían una condición bastante fit, ¿no? El 87% de los pacientes eran varones, y dentro de ese 87% usaban o eran usuarios del tabaco. La anterior, por favor, doctora. Ay, perdona, Ya, perdón, ahora. Eran usuarios de tabaco actual o previo, lo cual también es importante dentro de esta patología, ¿cierto? Y el estadio era en el 90% 3 o 4. El 59% era en estadio 4, y el 75% de los pacientes utilizaron cisplatino concurrente. Si vemos, la mayoría de los pacientes eran T3 o T4, dentro de la tabla que miramos a la izquierda.
y muchos de ellos tenían carga ganglionar. La edad mediana fue de 57.9 versus 58.4 años en las dos ramas. La localización del primario, como podemos ver, la mayoría fueron orofaringe con un 51%, laringe un 25%, hipofaringe un 14% y oral en menor Ay, porcentaje. El perdóname, cumplimiento y entrega real del tratamiento, vemos que se termina. cumplió bastante la dosis de radioterapia. Doctora, Ya voy. Es que esto la se siguiente. mueve rápido. Esta es, ¿no? Perdón. Eh, Tanto en el hipofraccionado como en el normofraccionado acelerado, en el 95%. El tiempo total de tratamiento, como vimos al principio, se esperaba una diferencia media observada de 11.2 y se logró un 11.5 días, lo cual era bastante cercano a lo esperado, ¿no? Las dosis acumuladas de cisplatino en 121 versus 149 miligramos por metro cuadrado en el hipofraccionado versus el normofraccionado acelerado con una diferencia de solo 28. Las interrupciones mayores de 5 días, que era una de las principales preocupaciones de nuestro estudio, principalmente porque el carcinoma de escamoso de cabeza y cuello puede generarse una repoblación acelerada dentro del tratamiento si es que se alarga más. La mezcla de la práctica de la tecnología permite que esto sea reproducible en muchos centros, en donde dentro de las técnicas utilizadas el IMRT fue el 68%, el 2D el 23% y el 3D el 7%. Y dentro de las fuentes también reportaron que el 21% de las fuentes utilizadas en el estudio fueron 60 cobalto y el 79% LINAC. La siguiente. Dentro de los resultados, uno de los más importantes es el control locorregional, ¿no? El endpoint primario fue coprimario, entonces salió que es un control locorregional a 3 años, sin diferencias absolutas en puntos porcentuales, con un P de no inferioridad de 0.04. A la derecha podemos ver la curva, en donde como mínimo el control tumoral se evaluó mediante exámenes clínicos. En la toxicidad tardía, que era uno de los temas más importantes dentro de la radiología, al aumentar la fracción por día, podíamos esperar una toxicidad tardía mayor dentro de los modelos radiobiológicos, principalmente aquellos tejidos de respuesta tardía que tenían un alfa beta bajo. Sin embargo, podemos ver que en el análisis de P de no inferioridad salió con un 0,04, dando positivo a la no inferioridad, y los eventos tardíos G3 o mayor más frecuentes eran muy parecidos entre ellos. Sigamos con la siguiente. Dentro de la supervivencia global, entonces no se detectaron tampoco diferencias estadísticamente significativas en OS como outcome secundario. La siguiente. Una supervivencia libre de progresión, tampoco, sin diferencias estadísticas significativas. Ahora, mientras la toxicidad aguda durante e inmediatamente post la radioterapia fue uno de los perfiles que el agudo no fue peor para hipofraccionamiento, ¿no? De hecho, conseguimos menor pérdida de peso y una dermatitis G3 menor que la comparada con el normofraccionado acelerado. Dentro de la pérdida de peso mediana fue 4.1 para el hipofraccionamiento y 5.2 kilogramos para el normofraccionamiento acelerado. Ahora hay este reporte de un Flores plot donde se analiza por subgrupos para control locorregional y podemos ver que no hay heterogeneidades significativas en los subgrupos. Si bien estos análisis planificados reportados no fueron diseñados para demostrar no inferioridad en cada subgrupo, igual nos habla mucho este Forest plot. Siguiente. Dentro de ello quise hacer como una validez interna y una validez externa del estudio. Dentro de la validez interna tenemos que entonces esta lateralización oculta y central fue una asignación de 1 a 1, lo que permite una alta validez interna.
Fue un análisis por intención a tratar que también permite que podamos analizar bien los desenlaces oncológicos. Tenemos un doble endpoint primario específico que exige no inferioridad tanto en eficacia, principalmente cuando nos referimos a control locorregional, un alto cumplimiento del protocolo, lo cual también puede ser muy importante en todos estos países que tienen un alto porcentaje de carcinoma escamoso de cabeza y cuello, que principalmente tienen ingresos bajos o medios, con limitaciones de técnica, y las decisiones antes de aleatorizar en la técnica de radioterapia y cisplatino fueron definidos antes de la randomización. Eso también nos da una validez interna mejor y un diseño pragmático multicéntrico. La siguiente. Dentro de las limitaciones o riesgos de sesgo que podemos ver en el diseño, principalmente no podemos hacer un doble ciego a los pacientes porque no es viable, pero siempre es algo que puede cuestionarse dentro de como de la medicina basada en la evidencia, ¿no? El riesgo de sesgo de reporte o evaluaciones de toxicidades que no pueden ser subjetivas. No conocemos el estado de BPH de los pacientes, entonces como no conocemos la proporción de BPH sería interesante para una interpretación principalmente en los cánceres de orofaringe. Porque la biología y el pronóstico de los pacientes que tienen el VPH positivo es muy diferente al otro perfil de pacientes, ¿no? Con cáncer orofaringeo. Tampoco tenemos calidad de vida y sin prompts. De hecho, el estudio reporta que es una de las falencias del estudio, porque las disfagias y la nutrición reportadas por el paciente son desenlaces que en cabeza y cuello importan. Tenemos que el comparador no fue 70 Gray en 35 fracciones, sino que el control fue un fraccionamiento acelerado de 66 Gray en 33 fracciones, y hay que tener ojo al extrapolar este tipo de resultados frente al uso habitual de la práctica clínica. El margen fue un margen amplio de 10%, elegido por factibilidad, ya que para tener un margen de 8% exigía tener más pacientes, y esto es algo discutible. Un margen de no inferioridad en diferentes estudios puede ir del 2-3% hasta el 10%, como vemos acá, que es bastante amplio. Y la exposición a quimio distintas de 4 o 5 ciclos, pero sin diferencias reales significativas. Eso más que nada el estudio. Ahí tenemos una tabla de restricciones de constraint que utilizamos en nuestro centro. Muchísimas gracias, doctor Peña. Creo que ha sido una muy buena antesala y ya veía la cara de... ¿No se escucha así? Ahora sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. ¿Te escuchan? Perfecto. Ok. Sí. No, pues quería darles las gracias al doctor Pérez porque creo que ya ha puesto al doctor Jacinto muy nervioso para comentar cómo fue su experiencia justamente como participante del estudio. Entonces, le vamos a dar paso a él para que haga el análisis del mismo y sus comentarios. Sí. Adelante, doctor. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Gustaría de felicitar al doctor Francisco por la excelente presentación. La calidad de las imágenes y gráficos que presentaste son fantásticos. Fui muy cuidadoso con los detalles. Eso es muy importante para comprender la importancia del estudio. Voy a compartir con usted mi presentación, una breve presentación. Hay algunos ¿Se puede ver la presentación? Perfecto, ya está muy bien. Sí, muy bien. Cuando quiera, Sí, doctor. yo tuve la oportunidad de participar de hipofraccionamiento, del estudio de hipofraccionamiento, Trial. Fui convidado en 2010 para participar de ese estudio, en el momento que las personas estaban discutiendo la implementación de hipofraccionamiento y radioterapia acelerada para otros sitios, pero no había discusión sobre cáncer de cabeza y cuello. Había una preocupación sobre eso y para mí fue un desafío también aceptar la concepción de eso. Pero esta era la realidad y esta es la actual realidad de distribución de equipos en América Latina, en el mundo.
si podemos mirar esta imagen de Irak, de Organismo Internacional de Energía Atómica, tenemos una distribución muy mala de linajes y equipos de radioterapia en nuestra América Latina. Y el acceso a equipos son muy pobres hoy en día, ainda son. Esta imagen podemos ver que hay una línea de referencia para que podamos atingir el número recomendado de equipos para ofrecer tratamientos en tiempo adecuado y con un mínimo de calidad. No estamos hablando sobre alta vanguardia de tecnología, pero acceso a la radioterapia común. Y podemos ver acá en Middle Income Country here, aquí nosotros estamos muy distantes de eso. Específicamente en Latinoamérica también tenemos información, estamos muy distantes de conseguir tener lo mínimo de equipos. Entonces, el cáncer de cabeza y cuello es una realidad muy grande para nuestros países. Posiblemente nosotros tenemos más cáncer de cabeza y cuello y más mortalidad de personas que no tienen tiempo para conseguir el tratamiento adecuado y en tiempo adecuado, y por eso tenemos algunos datos, por ejemplo, de Brasil, que personas no tienen acceso y muchas personas tienen el riesgo de muerte por no tener acceso al tratamiento. La base do que usamos para tratamento de cáncer de cabeza y cuello, estos dados de un estudio más antiguo, pero que nos muestra cómo las cosas son. Aproximadamente 50% de los pacientes, acá tenemos pacientes también sometidos a la cirugía, pero aproximadamente 50-60% de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello van a presentar alguna problema de control locorregional, y esta es la principal causa de muerte de cáncer de cabeza y cuello. Entonces, en base en eso que nosotros sabemos hoy en día, que es la importancia de asociación con fraccionamiento convencional de la quimioterapia concomitante con cisplatina. Este dato nos muestra, pero yo gustaría de mirar solamente, específicamente en control local. Y hay también otros estudios más antiguos, y el doctor Francisco comentó, sobre fraccionamiento alterado. Y uno de los grandes estudios, este estudio de AHANCA, en que los pacientes reciben 6 fracciones por semana, y no 5, con fraccionamiento convencional. Ese estudio fue un estudio publicado en 2003, pero no fue aplicado porque no se parecía con la realidad de nosotros, por ejemplo. Además, los pacientes eran más pacientes con doenças más tempranas, diferente de nuestra realidad. El Organismo Internacional entonces publicó este estudio. Este es un importante estudio que fue la base, a la razón porque decidimos utilizar la radioterapia acelerada como en brazo control. Entonces, este estudio tiene más pacientes con doença avanzada, más parecido con este estudio que estamos discutiendo hoy. Y los resultados son esos. Una mejora principalmente de sobrevida libre de doença y también una supervivencia global también con beneficio casi significativo. Quando consideramos isso com a realidade, isso não foi possível ser aplicado, as pessoas encontraram dificuldade de aplicar isso na prática. Então, nós optamos por fazer a discussão de implementação do estudo de hipofraccionamento. Esta foi uma foto que eu tirei em 2011, em uma das primeiras reuniões que tivemos para discutir sobre isso. Este foi o desenho do estudo, já foi discutido sobre isso, mas uma coisa importante é que nós fazemos radioterapia não somente para doença temprana, mas também para doença mais avançada, estádio 3 e 4, e por isso quimioterapia necessitaria ser discutido. Mas podemos fazer quimioterapia concomitante com radioterapia acelerada. Naquele momento já tínhamos alguns resultados. Em 2014, por exemplo, RT-ORE 0522, por exemplo, já aceptava pacientes em grupo de MRT com 6 fracções por semana. Portanto, o esquema
de brazo control que nosotros utilizamos con cisplatina concomitante, por ejemplo. Y sobre radioterapia acelerada, hipofraccionada con quimioterapia. También teníamos información sobre eso porque hipofraccionamiento era una realidad y ainda es una realidad para algunos países de Reino Unido. Había, por ejemplo, esta publicación de un estudio más pragmático también, en que radioterapia asociada con quimioterapia presentaba una mejor supervivencia global, pero no, la quimioterapia no se basó en platino. Había algunas iniciativas y intentar platino con carboplatina, por ejemplo, son estudios pequeños. Entonces, cuando fuimos invitados para participar de ese estudio, los médicos oncólogos de nuestro departamento tuvieron mucha dificultad de aceptar un protocolo en que podríamos considerar o no hacer quimioterapia concomitante. Entonces, decidimos, fomos, na verdade, obrigados a hacer um estudo de segurança. E este foi um estudo que foi parte de minha tese de doutoramento, enquanto aguardava a aprovação de comitê de ECTA para o estudo principal. Então, nesse estudo avaliamos a viabilidade, a feasibility de radioterapia con quimioterapia concomitante, con la quimioterapia, la misma quimioterapia de protocolo hipno. Entonces, pacientes estadio 3 y 4, sometidos a quimioterapia y con objetivo principal, cumplimiento de radioterapia. ¿Por qué queremos hacer radioterapia acelerada? Queremos hacer radioterapia acelerada para poder encurtar el tiempo de tratamiento. Este es el objetivo, encurtar el tiempo de tratamiento. Si no puder encurtar el tiempo, no hay razón para hacer eso. Entonces, el paciente necesita cumplir el tiempo adecuadamente. Hacer toda la radioterapia, o la mayor parte de la radioterapia, completar y también de quimioterapia, y con toxicidades aceptables. Entonces, ese fue el objetivo. Este es un ejemplo de planificación para que usted pueda ver. Pacientes fueron sometidos, então, para doença grosseira, uma doença para GTV, foram submetidos a 55 grays com 2.75 e para dose baja, 44 grays com 2.2. Isso hacemos hasta hoy. Es la recomendación con dose de quimioterapia de 35 miligramas por metro cuadrado. De los diseños de estudio, o que consideraríamos un cumplimiento correcto de tratamiento: quimioterapia, al menos 3 ciclos; radioterapia, más de 90% de la dosis prescrita; y tiempo total de tratamiento no puede ser más de que 35 días, 4 semanas, un mes es el tiempo que consideramos como padrón estándar para cumplimiento de tratamiento. Aceleración para garantizar que no habrá inicio de la repoblación acelerada. Esto es el objetivo. Entonces, el estudio fue diseñado en varias etapas: 5 pacientes primeros, vamos a evaluar la toxicidad y si había cumplimiento de todos esos 3 criterios: complemento de radio, complemento de quimio y tiempo total con una toxicidad aceptable. 5 pacientes ok, más 5 pacientes también todo fue bien, y después más 10 pacientes en un seguimiento y podemos confirmar sin toxicidad grado 4 que pacientes el tratamiento era seguro. Y podemos empezar a entender cómo era el comportamiento de la toxicidad. Y ustedes pueden ver acá, o que también vimos en HypnoTrial, que la toxicidad empieza a aparecer posiblemente en la segunda, pero más la tercera semana de tratamiento, específicamente mucositis, en aproximadamente 40% acá, 50% en hipno, y dermatitis aparece después que la radioterapia termina. Um dado que temos sobre qualidade de vida, nós também hicimos coleta de qualidade de vida para HypnoTrial. Isto foi facultado para os centros. Brasil e Tata Memorial também tem essas informações. Estamos trabalhando para compilar essas informações e quizá em breve ter mais dados sobre qualidade de vida também. Pero acá, este estudo piloto, como todos los estudios, la experiencia que nosotros tenemos y ustedes tienen, que cuando los pacientes son sometidos a la radioterapia, la calidad de vida peora para después mejorar nuevamente para los mismos niveles o para un nivel mejor.
Isso é o mesmo específico para KBC4. Pero gostaria de mostrar estas imagens para você. Quando eu comecei a fazer esse estudo, este foi o segundo paciente. Este era o tipo de paciente que a equipe enviava para o protocolo. Paciente que não tinha chance de fazer um tratamento. Muitos de nós, quando vimos um paciente como esse, com ulceração em piel, preferimos fazer um tratamento paliativo. Pero eu tive que aceitar isso e vamos considerar isso com uma intenção curativa. Esse paciente foi... E como fazer uma planificação sem preparar bolos, como fazer um tratamento correto. Então, com acá, decidimos que iríamos fazer uma planificação com a tentativa radical e fazendo sempre um crop na pele, mesmo em caso de doença acometendo a pele. Um crop de aproximadamente 2, 3 milímetros. Por que hacemos isso? Porque senão a unidade monitora do equipo é muito alta e o risco de toxicidade com alguma resposta é também muito alta. Então decidimos fazer com esse crop e o controle de imagens. Pero a surpresa foi essa. Estos fueron los resultados que empezamos a ter. Los cirujanos y médico-oncólogos comenzaron a ficar más impresionados con lo que teníamos allí. Eso no es diferente de fraccionamiento convencional, pero esta es la realidad de hipofraccionamiento. Es posible decir, el paciente toleró. Este aquí es otro ejemplo de carcinoma orofaríngeo con una lesión más superior y una otra más baja, el linfonodo bajo. Y esto aquí, ustedes pueden ver la respuesta de tratamiento, el seguimiento. El control local de este control local regional en 3 años de este estudio fue de 60% más similar con la realidad. Entonces, ese es el estudio HypnoTrial que Francisco acabó de presentar para nosotros. Y la realidad que tenemos es esta: no hay diferencia en control local regional, no hay diferencia en toxicidad tardía, la misma toxicidad tardía, posiblemente con algunos aspectos de mejora. Por ejemplo, el cumplimiento de tratamiento es mejor cuando empezamos hipofraccionamiento. ¿O qué se explica eso? Posiblemente porque cuando el paciente empieza los efectos más serios, los síntomas de dolor, mucositis, el tratamiento está casi terminando o ya terminó. Entonces, el compliance, el cumplimiento de radioterapia es más garantido. Entonces, esta garantía de que el paciente recibirá todo el tratamiento, para mí personalmente, fue la mejor respuesta que pude percibir. Y eso ya fue discutido, pero una cosa interesante ocurrió durante este periodo. Las personas no hablaban sobre, específicamente, Estados Unidos y Europa, los países más ricos, no consideraban el hipofraccionamiento como una opción y también pues, creo que hoy en día no es tan considerado también, pero la pandemia de COVID cambió algunas cosas. Y yo me recuerdo esta publicación de recomendación para una práctica de adaptación de riesgo para mitigar acceso a radioterapia. Y nosotros tuvimos acá, ustedes pueden ver, la opción de 20 fracciones de 55 Gray, empezando a ser considerada. Y yo me recuerdo en este momento de recibir muchos contactos de amigos de Latinoamérica y también de Europa, preguntando sobre cómo hacer y de qué manera hacemos. Básicamente, la definición de volumen tumoral es la misma. Creo que eso es la cosa más importante que las personas preguntan en la vida práctica, de cómo aplicar eso en el mundo real. Nosotros gostamos de hacer eso. Nosotros, en estudio, había recomendación para 2D, 1 centímetro, la palpación, 3 centímetros bajo el linfonodo. Eso son definiciones para radioterapia 2D. Para radioterapia de IMRT más avanzada, con VMET, por ejemplo, nosotros hacíamos lo mismo. Diseñamos el GTV y después un volumen de riesgo alto, con una margen de 5 milímetros, 7 milímetros, y después más una margen para PTV.
y creamos una imagen indecional para volumen intermediario. En estudio de hipno no hacíamos eso, pero en estudio local yo decidí hacer para garantizar una dosis mejor una transición entre la dosis alta para la dosis baja. Isso que hacía, y acá en volumen intermediario yo recomendo ainda hoy una dosis de transición de 55 grays para 44, entonces yo hago 20 fracciones de 2.4 hasta el total de 48 grays. Este es un ejemplo de un carcinoma de células escamosas, de laringe supraglótica, y no había invasión de cartilaje, T3N0. Y aquí el diseño, la margen de dosis alta, de dosis intermediaria, y acá la dosis de drenaje, y está el tratamiento, la manera como hacemos. Ustedes pueden ver acá una región de transición de dosis, que hacemos de 48 grays, para garantir una transición más suave entre la dosis alta para la dosis baja. Y esta es las respuestas que tenemos de pacientes sometidos a procedimientos como ese. Ese es otro ejemplo de un paciente de una doença más avanzada, con invasión de palato duro. Esse paciente tenía una doença irresecável, foi submetido al tratamiento hipofraccionado. Este paciente era un paciente parte del protocolo, y aquí está, este paciente 36 meses después, este paciente de más de 5 años en seguimiento, hoy en día 6, 7 años, y está sin doença, pero había aquela deformidade e trismo importante, porque el tumor también ya atingía el área de espacio mastigador, pero esta es la respuesta que tenemos con hipofraccionamiento. Yo tengo esta ficha de planificación que nosotros usamos acá en el Hospital de Amor. Si ustedes quieren hacer un print, está en portugués, pero también usted puede usar mi correo electrónico, yo puedo enviar para usted. Pero la recomendación fue la misma del Hipno Trial. No cambiamos la dosis de acuerdo con, calculamos la dosis de acuerdo con bioefecto para alfa beta de 2 o 3, né? 3 é 2 para medula espinhal e também para tronco cerebral, y los demás 3. Y estas son las recomendaciones que utilizamos hasta hoy. Garantizamos siempre la cobertura adecuada, pero aceptamos no necesita ser 95% del PTV, recibiendo 100% de la dosis, es aceptable 95 hasta 95, y el volumen de 10%, de 110% de dosis, que recibe 110% de dosis, no se puede superar 10% del volumen. Esta es la recomendación que creamos con base en RT-OG también, más antiguos, pero utilizamos hasta hoy. Esto que gostaria de compartir con usted. Espero que pueda ser una oportunidad de utilizarmos este tipo de fraccionamiento para garantizar más acceso para nuestros pacientes en América Latina y Latinoamérica. Mucho gusto. No, la verdad es que es un honor, doctor Jacinto y doctor Pérez. Creo que ha sido una oportunidad única poder compartir esto. Tenemos algunas preguntas en el chat, pero por favor anímense y vamos a estar contestando. La primera es de Nicolás René, y creo que has contestado una parte que habla con qué fraccionamiento se tratan las áreas ganglionares profilácticas. Sí, las áreas profilácticas son tratadas con 44 grays 2.2. Ok. También el doctor dice, si el tumor invade la piel, ¿no usan bolus tampoco? Sí, nosotros hacemos lo mismo, como con fraccionamiento convencional. Usamos bolos, pero hay situaciones como aquella que yo he mostrado, en que no es posible crear un bolos, por ejemplo, en la parte posterior. Entonces, en ese caso, no usamos bolos y hacemos un crop de la piel de 2 centímetros, siempre también con fraccionamiento convencional, un crop, y vamos mirando imágenes de áreas. Si hubiera una reducción de la distancia da piel para mascarilla, hacemos un nuevo
planeamiento, planificación para garantizar la cobertura sin gran toxicidad. Eso es importante porque ni siempre podemos hacer bolos, pero si es posible, bolos es muy importante. Ok, perfecto. Nos comenta la doctora Tenorio con esta parte, ¿no? Del efecto de que al ser hipofraccionado, cuando empiezan los problemas, es cuando el paciente se da de alta. ¿Cuál ha sido su experiencia en ofrecer apoyo nutricional o necesidad de gastrostomía? Es muy importante, muy buena pregunta. Esta pregunta, nosotros teníamos mucha preocupación sobre eso. En lo estudio inicial, nosotros tuvimos la participación definitiva de nutrólogo y nutricionista con nosotros en la clínica. Y o que hacíamos? Todos los pacientes que tenían una dificultad de se alimentar significativa, só comiam pastosos ou não conseguiam comer nada, nosotros indicávamos uma sonda nasoenteral ou gastrostomia. Pero también los pacientes que tienen una pérdida de peso mayor que 10% del peso inicial del tratamiento, también recomendábamos gastrostomía o entonces sonda nasoenteral más comúnmente. Hicimos eso de manera más sistemática, pero eso resultó en que aproximadamente 30% de los pacientes del primer estudio recibieron una suplementación por sonda o por PEG. No entanto, contudo, sin embargo, hay na vida prática, isso não é a mesma taxa. Nosotros vemos hoy en día aproximadamente 15 a 20% de los pacientes necesitando y siempre hablamos para el paciente, en toda la situación, no importa el fraccionamiento. Si usted perder más de 10%, hasta 10%, crearemos una alerta, una preocupación con todo el equipo. Si más que 10%, o paramos el tratamiento o inserimos una sonda nasogástrica para garantizar que el tratamiento sea completo. Aproximadamente 20%. Y una cosa importante que fue preguntado sobre después del tratamiento. En primer estudio y también en segundo, yo preferí, nosotros teníamos esta libertad. Entonces, nos preferimos hacer seguimiento semanal con pacientes, como hacemos normalmente, y al fin del estudio, nosotros continuamos a hacer seguimiento semanal para garantizar, para entender, comprender cómo sería la toxicidad. Y lo que pudimos perceber es eso, las toxicidades continúan aumentando una semana después del tratamiento. Entonces es importante, después del tratamiento, tener un paciente cercano, no sin radioterapia, pero cercano para informar que las toxicidades sean peores. Como ocurre también en cáncer de mama y otros tumores que hacen hipofraccionamiento. Pero ahora podemos manejar con la certeza de que van a mejorar, porque no hay más radioterapia ni quimioterapia para este paciente. Excelente. Hay una pregunta que va de la mano un poquito, y yo creo que el doctor Pérez quiere rescatarla, que es la falta de análisis de BPH o P16, y el doctor Selmira Martínez dice qué opinión tiene de desescalar esos pacientes. No sé si quieras completar tú la pregunta, Francisco, y que te conteste Jacinto. Sí, claro. Lo que pasa es que el grande la proporción de los pacientes decía tabaquismo, ¿no? Pero dentro de los dos perfiles de pacientes que podemos tener en cabeza y cuello, de orofaringe principalmente, el P16 tiene una biología distinta y un pronóstico mejor. Entonces, sí sería interesante saber cómo este esquema resulta diferente para ambos grupos, ¿no? Cómo influye tanto en el pronóstico y cómo influye también en la respuesta tumoral. Eso. Sí, esa es una buena pregunta. Acá en Barretos nosotros tenemos información sobre los cánceres de orofaringe que son relacionados con HPV, pero el número de pacientes que fueron incluidos en protocolo fue muy bajo. Entonces, hay una información teórica basada en radioterapia acelerada, estilo como da Hanka, que es mejor, y el modelo también sugiere, hay una sugerencia que es mejor para esos pacientes también. Pero con ese estudio no fue posible
extrair esta información. O que hacemos acá? Yo nunca hago desintensificación. Yo no recomiendo desintensificación en ningún caso, ni con hipofraccionamiento, ni tampoco con fraccionamiento convencional. Yo mantengo la misma dosis para los pacientes que son HPV positivo, mismos que no son tabagistas. Lo clásico HPV positivo, jóvenes, reciben la misma dosis hoy en día acá. Pero eso puede ser una estrategia. Estamos haciendo acá algunos estudios translacionales, algunos estudios moleculares en que estamos estudiando la diferencia de comportamiento de las células de cáncer de cabeza HPV positivo, hecho positivo y también negativo. Y parece que hay una diferencia, no tenemos conclusión establecida ainda, pero en general no es una recomendación porque no tenemos esta información para el estudio, entonces no puedo hacer eso acá, pero lo trato como lo mismo, como intención radical para todos los pacientes con dosis completa, full. Creo que está mutado. Sí, yo estoy muteada. Voy a dar la palabra a varios que se han conectado con tu nombre, que entiendo que serán con alguna... Sí, no sé, que posiblemente están usando el link. A ver, Hay muchas personas. con tu nombre, pero bueno, vamos a solicitar inicio. A ver, en teoría ya puede hablar, si quiere. Sobre... A ver, si no, sigo haciendo preguntas. Hola, perdón, Ahora. no sé si me dieron la palabra a mí. Sí, por favor, es que ponen en todas doctor Jacinto, claro. entonces, adelante. Bueno, primero que nada, mi nombre es María Matilde Bonilla, soy de Costa Rica. Muchísimas gracias por la presentación, de muy buena calidad y muy claros los mensajes. Yo tengo una pregunta puntual porque de hecho en mi institución tenemos toda la intención de empezar, protocolizar este estudio para hacerlo a nivel nacional. Pero en el grupo se nos ha generado una duda y es con respecto al diseño de volúmenes, porque el estudio original cita, como usted lo explicó, el GTB tumoral y el ganglionar y solamente alta y baja dosis. Pero el volumen de alto riesgo tumoral le dan un margen de 1 centímetro y al ganglio también. Y además utilizan el modo de DANCA en donde se le da un margen cráneo-caudal al ganglio de 3 centímetros. Nosotros nos apegamos a las guías de contorneo actuales del doctor Gregoire, ¿verdad? En cuanto al diseño del GTBP y GTBN. Entonces mi pregunta puntual es si ustedes en ese subgrupo, en donde inclusive metieron un riesgo intermedio a 1 centímetro del tumor, ¿cómo hicieron el ganglio? Porque yo no veo mal cuando uno le da 0.5 al CTB tumoral, porque esa caída de dosis entre los 55 y los 44 genera automáticamente un nivel de dosis intermedia al 0.5, digamos, de lo que sería ese volumen. Pero me preocupa mucho el ganglio, porque darle 3 centímetros craneal me parece muy, muy exagerado, y no sé si ustedes lo dejaron a 0.5, a 1 centímetro, o incluso respetaron esos 3 centímetros. Esa sería mi pregunta. Gracias. Gracias por la pregunta, muy buena pregunta, práctica. Eso es importante. Nosotros, yo creo que debemos continuar usando la recomendación de Gregoire, la misma. Vamos a contornear el tumor, las márgenes de PTV de acuerdo con las recomendaciones de tu institución, de acuerdo a las estrategias, especialmente si está usando IMRT. Creo que esta es su realidad hoy en día. Entonces, pero también con 3D conformada. Radioterapia conformada o IMRT es lo mismo, lo contorneo, el volumen grosero, el tumor, y una margen de dosis alta y para el tumor. Y para el linfonodo, lo mismo, una margen que, la misma margen que uso para el tumor, yo uso para el linfonodo, no 3 centímetros más baja, no uso eso, la misma margen, pero el volumen de drenaje electiva, yo voy a usar la margen la misma dosis de recomendación de protocolo, que es 44 Gray.
você tem razão, você tem razão quando diz que há um gradiente natural de dose, há um gradiente natural de dose, pero uma coisa que quando estamos próximos, cerca de estrutura de risco, este gradiente pode cambiar. Então, por isso que prefiro criar um volume adicional, de uma margem adicional para 48, para garantizar que ao menos um pouco mais recebe esta dose, para garantizar a transição de dose, de alta dose para baja dose. Por exemplo, se há algumas estruturas críticas lá, a dose vai baixar mais rápido. O sistema de planificação para isso. Agora, estou muito contente que há muitos Alexandres participando de... Hoy estás multiplicado por 20. No fue yo que hice eso. Tú eres solo uno. No, yo tampoco, es la tecnología. Creo que hay dos preguntas y luego le voy a dar la palabra al doctor Rubén Fernando. Una es si tienen experiencia o qué valor le dan a la radioterapia adaptativa en este tipo de pacientes o en esta técnica, en este estudio. Yo utilizo siempre la siguiente regla: pérdida de peso. Esse paciente perder o peso, é muito importante considerar a replanificação para qualquer caso de cabeça quádrica. Porque você perceberá, especificamente em piel, e também muitas vezes em dolor mucosítico, para em piel, você percebe rapidamente se não hace nada, o paciente começará com uma dermite muito grande, significativa. Então, sempre aço, principalmente, perder mais de entre 5 e 10%, mas em geral 10% de peso, é importante fazer. E também quando a distância da mascarilha, de SSD, é mais de que 1 centímetro, está crescendo muito rápido essa diferença com resposta tumoral, é melhor fazer uma nova planificação para garantizar controle, principalmente para garantizar que o paciente irá tolerar o tratamento. En ese sentido, al ser menos semanas, normalmente, ¿en qué parte del tratamiento? O sea, ¿cuándo empiezas a ver los cambios? En general, yo no faço adaptativa sin programada. Yo voy acompañando y mismo si eso resta solamente 3, 4 fracciones, yo prefiero parar 1 o 2 días y hacer un tratamiento, una planificación más rápida, más emergencial, para que no se para muito tempo. A veces, qual é um problema na vida prática? Porque empezamos em geral 1 semana, 8 dias para ser um plano. Pero enquanto o tratamento está ocorrendo, se paramos o tratamento, hacemos tudo em 1 ou 2 dias. Precisamos fazer isso para garantizar que tempo será encurtado, porque isso que queremos que o paciente tenha um tratamento e no tempo adequado. Eso creo que es muy importante, sobre todo, digo, en algunos centros que estamos empezando radioterapia adaptativa en Latinoamérica, creo que es uno de los casos más beneficiosos. Sí, hay algunos equipos, por ejemplo, algunos equipos más modernos que tienen, por ejemplo, un nuevo modelo de Altion, por ejemplo, Sí. tiene una planificación automática. Nosotros lo tenemos, por eso le digo. Si yo tuviera un equipo como ese, yo posiblemente usaría más frecuente. O que puedo decir que la cantidad de replanificación de nuevos planos en hipofraccionamiento fue menor que fraccionamiento convencional. Okay. Porque as coisas ocorrem, o tratamento encerra muito rapidamente, está pronto. Quando começa, já está pronto. Então, hacemos menos com hipofracionamento. É uma coisa boa também na vida e na rotina prática. As pessoas têm mais, é mais fácil manejar os pacientes em hipofracionamento que com fracionamento convencional. Ok, vamos a darle la palabra al doctor Rubén Fernando. Leslie. En mi momentito. Sí, ¿Me escucha a mí? Sí, perfecto. Felicitaciones, doctor Alejandro, un gran amigo, un hermano. Nosotros trabajamos en la misma institución en Brasil, pero en diferentes centros. Y yo acompañé todo el desenvolvimiento del estudio. Es muy, muy rico ter la oportunidad de compartir con el mundo esta experiencia que nosotros hacemos há algunos años en nuestras prácticas. Felicitaciones para todos.
la pregunta que yo gustaría de realizar es que habemos algunos casos en nuestras instituciones que utilizamos la quimioterapia de inducción. Es posible que un día o en el otro estudio se tenha uma forma de utilizar a quimioterapia de la inducción con la radioterapia hipofraccionada. Esta es una de las preguntas. Y la otra duda es más técnica. Yo pienso que con las planificaciones y los equipos más modernos, una de las técnicas más modernas es la TIS. Y la TIS es difícil para se empezar, pero después que se empieza, yo pienso que se puede hacer muchas cosas que no teníamos hecho antes. ¿Cómo, cuál su opinión sobre estas dos situaciones? Por Ah, favor, André. Ô Rubem, muito gosto vê-lo acá. Estou muito contente de. Es muy bueno trabajar con usted. Rubén trabaja en nuestra unidad acá en Brasil y que está también haciendo hipofraccionamiento há mucho tiempo después de protocolo. Rubén, una pregunta muy importante porque para nosotros, específicamente por cuenta de la longa tiempo de espera para el tratamiento, nosotros aceptamos ainda hoy protocolos con quimioterapia de inducción. Isso é uma coisa que já temos informação que não é necessário, não cambia a sobrevivência, pero as pessoas ainda usam, e especificamente em Latinoamérica é uma coisa importante porque ajuda o paciente já a receber um tratamento até que chegue a radioterapia. Pero não há informação, não temos informação sobre isso. O que sabemos é que o paciente que recebe quimioterapia de indução tem menos possibilidade de completar um tratamento concorrente. Não recebe sincronicamente quimioterapia. Um fracionamento convencional. Não recebe. Menos de 50% dos pacientes não vão receber a dose completa de quimioterapia. Então, esse é um problema. Então, se consideramos que a quimioterapia concomitante é muito importante, se consideramos isso, a quimioterapia de indução é um problema. Para hipofraccionamiento no tenemos esta respuesta. Esto puede ser una cosa interesante a se estudiar. Por ejemplo, estamos utilizando una dosis baja de quimioterapia, 35 miligramos por metro cuadrado. Si utilizarmos, quién sabe, quimioterapia de inducción es radioexclusiva. Podría ser una opción con hipofraccionamiento. Podría ser una cosa a ser explorada, no tenemos esta respuesta, y quién sabe una consolidación con la inmunoterapia, por ejemplo. Son cosas que deben ser exploradas. Para mí, la mejor información de lo que podemos decir para este estudio, Francisco habló sobre eso, es que había un modelo de bioefecto, que não sabíamos se era realidade, que era embasado em vários estudos de fracionamento alterado em passado. Agora, utilizamos este modelo, Dr. Soren Bengtsen utilizou esse modelo e poder aplicar isso na vida real. Isto se mostrou real. Isto é verdadeiro. O resultado foi perfeito. É um estudo pragmático, com as críticas, cobalt foram usados, sim, pero o modelo foi real. A dose é a mesma. O modelo estimou risco de toxicidade e risco de controle que é o mesmo. Agora, a partir de agora, creio que esse é o primeiro estudo de outros que se surgirão. Eu creio que outros estudos podem surgir já incorporando outros tipos de estratégia, como, por exemplo, a quimio de indução ou também a imunoterapia, por exemplo. Sabemos que pacientes submetidos a hipofraccionamento têm mais possibilidade de se tornar de cambiar um tumor frio para um tumor caliente e possivelmente com uma resposta para a imunoterapia. São coisas a ser exploradas e no trial para nós é muito importante porque pode ser, há algumas perguntas aqui de Pablo e de outros Alejandros aqui perguntando sobre isso. Podemos utilizar isso como um estándar de tratamento.
Creio que sim. Devemos, especialmente em América Latina, se você tem uma dificuldade de ter acesso ao tratamento, você precisa oferecer isso, você trata dos pacientes em lugar de um. E nós podemos dizer que o grupo controle do estudo, 6 fracciones, que foram 6 fracciones, que não é fácil de conseguir fazer 6 fracciones. Tem um resultado melhor. O braço comparador de hipno foi com esse. Eu creio que devemos aplicar, sim, especialmente se temos fila. Se não temos fila, vou ser em alguns casos mais avançados, tudo bem. Pero se tem pessoas esperando para conseguir, pessoas esperando para acesso, o tratamento deve começar com tranquilidade. Temos estudo de fase 3, temos experiência de outros centros que já estão usando. Aí, por exemplo, aqui, alguns colegas de Santa Cruz, por exemplo, que já se usam também. Temos aqui em Brasil outros centros que estão usando. Do que eu recomendo é que agora precisamos, especialmente na América Latina, precisamos fazer um grupo, ou cada pessoa, cada instituto deve anotar, deve criar banco de dados e publicar sua experiência com isso. Como é a vida prática? Necessitamos disso, porque isso trará verdadeiramente com uma opção. Eu me recordo de alguns estudos, alguns grupos, mesmo de América do Norte, que estão utilizando o hipofracionamento com mais cuidado para alguns pacientes selecionados que não querem estar na cidade para receber tratamento, vivem em uma finca mais distante da cidade. Então, creio que precisamos tornar isso mais prático, com o mundo real, e começar a publicar informação. Sobre a inclusão de estratégias, creio que a radioterapia adaptativa é a primeira coisa que devemos considerar para hipofracionado. Depois, para quem tem tecnologia como Dolores, por exemplo, eu consideraria certamente sempre que possível. Para quem não tem, considerar a adaptação rotineira de acordo com a necessidade, pero coisas como latis é algo para ser explorado para tumores muito grandes como esse, hacer pontos de dose alta, pero são estudos que devemos considerar. A radioterapia, fracionamento é uma coisa que nós, radio-oncólogos, devemos sempre considerar, principalmente os mais jovens. Em passado, cabeça e cuello, principalmente cabeça e cuello e pulmão, houve muitos estudos sobre fracionamento alterado e que, em muitos casos, em meta-análises, por exemplo, nos mostravam que havia um benefício de sobrevivência sem quimioterapia, por exemplo, em tumores de cabeça e cuello. E nós esquecemos e consideramos que a cisplatina é a coisa mais importante que tem. Devemos continuar explorando, agora com tecnologia, com menor margens, como estamos utilizando hoje em dia, com replanificação e com toda a tecnologia que temos, devemos fazer isso. Para que você tenha uma ideia como cambiou a radioterapia em Barretos, na minha instituição, 10 anos atrás, hacíamos em geral 25 aplicações por paciente, por todos os pacientes. Em geral, 25 frações por paciente. Hoje em dia, hacemos 13. É nosso número médio, por conta de tecnologia, por conta que agora estamos avançando em uma fronteira que não havíamos chegado. Muito gosto. Creo que has hecho, justo estaba esperando para el final que hicieras esas conclusiones de si sí nos invitamos y nos sentimos todos tranquilos de poder utilizar hoy día el hipofraccionamiento. Creo que nos estás compartiendo que la respuesta debiera ser ¿y por qué no? Entonces yo me enfocaría un poquito en que nos digas en qué casos consideras que no está recomendado. Y Sí. si sigues usando ese mismo fraccionamiento en pacientes que no reciben quimioterapia. Sim, no mesmo fracionamento. Pacientes que não recebem quimioterapia é mais fácil de fazer, pode ser tranquilamente. Não recomendamos para paciente de glote, tumores de glótico, de corda vocal. Só tem porque não estava participando de estudos, mas os pacientes com tumor pequeno, sem indicação de quimioterapia, tudo bem. E que não pode fazer quimioterapia, tudo bem. Será mais tranquilo para você ainda fazer isso. Há uma pergunta, Dolores, que eu estou mirando aqui, que é uma coisa importante, justo. que era uma pergunta sobre quimioterapia. Sí, sobre exacto. por que utilizamos 35 miligramas? Porque estávamos preocupados que se poderíamos fazer uma dose mais alta. Não recomendamos fazer mais que isso, porque e isso é um problema. Hoje em dia, eu vivo um problema aqui em Barretos, porque os médicos oncólogos cambiaram, eu tenho outros médicos, e eles me dizem,
me dijo, Alexandre, se no está ofreciendo 200 miligramos por metro cuadrado, que es la recomendación, pero yo lo que lo digo es, que esta recomendación de 200 miligramos por metro cuadrado fue embasada em subanálises de estudos prospectivos. Não era um estudo dizendo que precisa ser 200 ou menos que 200. Há uma subanálise dizendo que sim. Parece que uma análise parcial de estudos que sugerem, há uma sugerência que é melhor. Pero também há sugerências de que fracionamento, quimioterapia semanal é seguro, especialmente com doses mais bajas para tratamento pós-operatório. Então, este é um problema que precisa discutir com os médicos oncólogos que, em geral, querem fazer mais quimioterapia, pero não podemos fazer isso fora de um estudo. O estudo recomendou 35 miligramas por metro cuadrado. Então, esta é a recomendação que eu considero mais segura de seguir. Excelente. Creo que había alguien pendiente, ya no sé si quería hablar o ya se resolvió su duda. Adelante. Hola, soy yo de nuevo. La mandé por escrito, pero aprovecho que todavía está la oportunidad. Sí, por Doctor, favor. yo quería escuchar su opinión con respecto a laringe temprana, porque el estudio excluye T1, T2 de laringe glótica. Entiendo que es por el peso del estudio, ¿verdad? Pero ya en la práctica real suena un poco irónico tratar un T3, T4, ganglio positivo de laringe con quimio y radio en 20 sesiones y tener que tardar 28, 29 días en una caja laringea. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, cuando decidimos excluir pacientes con el estadio inicial, la principal razón es porque ya teníamos estudios, Yamazaki, por ejemplo, que demostraba que un hipofraccionamiento moderado era suficiente para tumores glóticos. Entonces, excluimos por causa de eso, pero podemos considerar que la dosis es la misma de 70 Gray, se considerar que 70 Gray é 71.2 Gray é a dose equivalente. Então não é proibido, pero não foi estudado. Não creio que será um problema, pero nós temos uma boa resposta com 28 frações, são outras frações a mais. Então, por isso que não foi utilizado. Já havia informação sobre isso. Pero se você tem a possibilidade de estudar isso e em alguns pacientes oferecer paciente que não pode estar com você, vive muito distante, então é algo que pode ser considerado. Não é deste estudo, porém são situações especiais. Pues yo creo que tendríamos para seguir hablando media mañana y yo creo que ha sido una gran generosidad por parte de todos los asistentes, pero sobre todo del doctor Jacinto y del doctor Pérez, que nos han compartido toda la experiencia y una realidad, ¿no? Porque siempre tenemos esa duda. Nosotros tenemos una necesidad y un mayor volumen, así que cualquiera que esté interesado, yo creo que por los chats o si queremos hacer alguna publicación de evidencia en mundo real, tenemos aquí el dato del doctor, muy generoso. Quisiera que hicierais dos comentarios de cierre, empezando por el doctor Pérez y seguido por el doctor Jacinto, para cerrar el día de hoy y dejar que todo el mundo recupere su entusiasmo por el Mundial de Fútbol de este fin de semana. Adelante. Muchas gracias por la invitación de todos. Como conclusión me quería dejar un mensaje de poder replicar este tipo de estudios en nuestro centro. La factibilidad es posible. En nuestro centro ya lo hacemos desde aproximadamente unos 6-7 años, más o menos a finales de 2019 empezamos a hacer el postfraccionamiento. Ojalá que podamos compartir nuestros datos y generar una base de datos latinoamericana en donde podamos publicar y comparar nuestros resultados. Eso sería pero increíble, así que acojo el llamado del doctor Alexandre a que podamos trabajar colaborativamente. Eso. Mucho gusto nuevamente pela invitación. Yo creo que esta es una oportunidad de discutir para quien más importa hipofraccionamiento, que para nosotros de Latinoamérica es muy importante eso, estrategias para garantizar acceso al tratamiento.
o que puedo decir principalmente aqui, não haça nada diferente do que haces. A única coisa que vão cambiar é a dose. O que é dose alta, dose cambia de 70 para 55. Dose baixa, de 50 a 54 para 44. Se quiser fazer uma transição de 48 por uma máquina maior para a de alta dose, tudo bem. Mas é o mesmo, haça lo mismo. Pero há uma pergunta, por exemplo, vou fazer para cavidade oral, solamente 10% são cavidade oral. Sim, porque nós hacemos radioterapia cavidade oral como radical, exceto se a cirurgia não foi indicada. Então, não foi indicada, temos radioterapia radical. Qual temos? 70 Gray ou 55 Gray. Esta é a ideia, não é diferente. Para pós-operatório, podemos utilizar uma dose de 55 Gray para pós-operatório? Nós não usamos, pero hacemos hipofracionamento pós-operatório, hasta 50 Gray, baseado em outros estudos, experiência local, isso é outra discussão. Pero pós-operatório, não hacemos 70 Grays, hacemos 66, hacemos 60, então faça o mesmo, haça o mesmo. A recomendação que Hipnopore nos dá é solamente para estes pacientes que estão no protocolo, que são a maioria dos pacientes que temos. Exclua T1 no glótico e depois tudo pode. Faringe, laringe, não há nasofaringe. Então, o que há no estudo pode ser que isso foi contemplado. Nós tratamos em Barretos 150 pacientes nesse protocolo, e também incluímos 20 em outro protocolo. São 170 pacientes que foram incluídos, mas 20 pacientes de Argentina, 20 pacientes de Uruguai, creio que um número grande também de Cuba. Já temos uma experiência grande de América Latina, que podemos dizer que, sim, e com a maioria dos pacientes recebendo o mínimo 3D. Então, podemos dizer que é algo que pode ser aplicável, e eu creio que é uma possibilidade hoje em dia. Então, utilizar tecnologia com hipofracionamento, pero mesmo sem tecnologia, cambiar para hipofracionamento. Se é mais tóxico sem tecnologia, será mais tóxico sem tecnologia também. É só isso que temos que ter em mente para poder continuar com a estratégia de garantir acesso a nossos pacientes. Muito gosto, gracias pela invitación, estoy muy honrado. Pues además, de hecho, ahora que has hablado de la tecnología, no había un número desdeñable de pacientes tratados con cobalto, ¿no? Entonces, yo creo que eso también nos aterriza mucho en nuestra realidad. Muchísimas gracias a todos. Dejé la liga del canal de YouTube. Normalmente a la semana siguiente ya están todas las sesiones grabadas, van a poder compartirlas. Cualquier duda o cualquier interés que tengan en participar o hacer investigación, creo que este tipo de grupos nos van a dar toda la oportunidad de crecer y de sentirnos tranquilos que lo que hacemos en Latinoamérica es lo mismo que se hace en el resto del mundo, para nuestros pacientes y para todos aquí. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en un mes y espero que haya sido de su agrado para todos. Tienen muchísimas felicitaciones aquí por su presentación y por haberse unido aquí con nosotros. Hasta luego. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Chao. Chao.